Pues seguimos con ustedes compartiendo este inicio de este año 2021 y en esta segunda parte vamos a abrir el abanico porque vamos a hablar de las 8 islas, vamos a hablar de Canarias porque nos acompaña la diputada del Partido Socialista Obrero Español en el Parlamento de Canarias, doña Pino González Vega. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, vamos a decir que bien, que estamos empezando el año y es un año que comienza con más esperanzas en el horizonte que lo que tuvimos desgraciadamente en el pasado 2020. Por lo tanto, vamos a decir que bien, con esperanza, con ilusión de que la remontada, tanto en lo sanitario como en lo económico y en lo social, en Canarias, pues por fin vaya viendo la luz al final del túnel. Y con ganas de mejorar esta tierra, que es para lo que se presenta uno a las elecciones, para lo que los ciudadanos y ciudadanas nos votan, y que prácticamente pues en lo que vamos de legislatura nos ha tocado gestionar una crisis tras otra y no hemos podido poner en marcha la agenda canaria que queríamos para Canarias desde el Partido Socialista. Por lo tanto, arrimando el hombro, trabajando con ganas, con ilusión y esperando que la situación cambie. Hombre, el presidente del gobierno de Canarias, Víctor Torres, ha tenido una evolución en este gobierno que le ha tocado todo, desde los incendios, las oleadas, pues imagínense todo lo que le ha llegado. Sí, por eso te decía que cuando uno se presenta a las elecciones con un programa electoral para cambiar la situación de una Canarias que ya partía antes de esta crisis del COVID-19, de una situación social lamentable, con unas tasas de pobreza de más de un 36%, tasas de paro altas, elevadas, una situación de dependencia también de encontrarnos a la cola, pues te presentas con la ilusión de mejorar esos datos y de cambiar esa situación y de cambiar Canarias, que además era nuestro lema de campaña, pero al final lamentablemente la situación de las crisis que ha tenido que gestionar el presidente de Canarias y todo el gobierno de Canarias, pues nos han obligado, por decirlo de alguna manera, a aparcar esa agenda canaria que teníamos prevista para poder resolver todos esos contratiempos para hacer frente a toda esa situación sobrevenida, tanto a nivel del incendio, como bien acabas de comentar, con lo que trágica y desgraciadamente iniciábamos esta legislatura, como con la crisis de la pandemia del coronavirus que tuvimos en el pasado 2020 y con las consecuencias de esa pandemia a nivel global que hemos tenido que soportar, sobre todo en Canarias, porque ya partíamos, como decía, de una situación más dramática que el resto del país. Y la crisis migratoria que se ha sumado también. Y a todo eso, exacto, a toda la crisis social, la crisis económica, la crisis sanitaria, pues también se ha sumado una crisis migratoria y ha sido, pues de alguna manera, demasiados contratiempos, demasiados problemas a los que ha tenido que hacer frente este gobierno de Canarias. Pero bueno, yo creo que lo ha hecho de una manera con cordura, lo ha hecho de una manera en la que se ha puesto por encima siempre a los ciudadanos para intentar que nadie quede atrás, poniendo en marcha medidas y ayudas y prestaciones para intentar rescatarles de la situación de pobreza que estaban y que están padeciendo ahora mismo muchos canarios y canarias y muchas empresas también de esta tierra. Y de alguna manera creo que la gestión de esta crisis que hemos tenido desde el año 2020, que seguimos teniendo lamentablemente todavía en el 2021, ha sido una gestión que ha contado con dos gobiernos progresistas, uno en Canarias y otro en Madrid, y que no tiene nada que ver con la anterior gestión de la crisis cuando gobernaba el Partido Popular, que en vez de rescatar a las personas, rescataba a los bancos. Yo creo que a nadie se le ha olvidado a estas alturas todo lo que... las distintas gestiones de las
consecuencias de la crisis del 2008 y la distinta gestión de la crisis del coronavirus, que por suerte ha contado con 2 gobiernos progresistas, como te decía, tanto en España como en Canarias, y que han puesto en marcha herramientas, ayudas, prestaciones para de alguna manera tener un escudo social y que la gente pues no lo pase tan mal como sí que lo pasó en el 2008, a pesar de que esta crisis es más grave que la anterior. Efectivamente, ahí iba, porque la crisis del 2008 fue la crisis del ladrillo, pero había otras actividades, entre ellas el turismo, que mantenía, pero en este caso es parálisis total. Exacto. Ladrillo, turismo y todo lo que se mueve. Es una paralización de toda la economía. De hecho, se paralizó el país y prácticamente el mundo, porque al final la pandemia está afectando a otros países también, y la economía mundial se ha visto fracturada con las consecuencias de esta crisis sanitaria, por las medidas de confinamiento, con las medidas de cierres, de actividad, de parálisis económica, y esas consecuencias lógicamente pues se notan y mucho, tanto en la economía como a nivel social. Por eso era tan importante que desde lo público, las administraciones públicas pusieran en marcha una batería de medidas y de ayudas, como pasó con los ERTE. Yo creo que para mí el mejor escudo social, la mejor protección social con la que han contado la ciudadanía en esta crisis son los ERTE, la posibilidad de que puedan seguir cobrando un salario a pesar de que no se han podido lamentablemente incorporar a sus puestos de trabajo. En Canarias todavía hay 80.000 personas en ERTE, en esa situación de ERTE. El soporte de la administración pública, por un lado, como te decía, con los ERTE. Por otro lado, el ingreso mínimo vital, que es una herramienta que también se ha puesto como protección social para las personas que no tienen ingresos, que lógicamente nos hubiera gustado que se hubiera podido tramitar con más celeridad y que llegara a más personas, de todas estas personas que la necesitan. Ahora mismo son 17.000 personas en Canarias las que están recibiendo el ingreso mínimo vital. Por lo tanto, estamos hablando de personas que no tienen ningún tipo de ingreso y que esta ayuda pues les está de alguna manera ayudando, valga la redundancia, a sobrevivir y a cubrir sus necesidades básicas. También desde el Gobierno de Canarias se puso en marcha el ingreso canario de emergencia, que ha podido llegar en 2 pagos, porque además se hizo en 2 meses consecutivos. Ha podido llegar a 16.000 familias sin ingresos y unas 28.000 personas. Por lo tanto, como te decía, son herramientas que se ponen sobre la mesa, algunas de las que se han puesto sobre la mesa, para intentar poner en marcha esa protección social y que las personas más vulnerables, que peor lo están pasando, pues no tengan que ser los que más sufran las consecuencias de esta crisis sanitaria, económica y social que tenemos en Canarias. ¿Se van a ampliar los ERTE? Porque a fecha 31 de enero pues finaliza, pero claro, vivimos de la mayor industria que tenemos Canarias, es el turismo, directo e indirectamente dependemos del turismo. Sí. ¿Hay acciones para poder ampliar los ERTE? Sí, ya se están celebrando las reuniones entre los sindicatos, la patronal y la ministra, el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social para adaptar a la nueva situación, porque lógicamente se han ido ampliando en base a los plazos que se iban previendo, que iba a haber una recuperación económica. Por lo tanto, primero fueron unos meses, efectivamente, como tú acabas de comentar, finaliza a 31 de enero la prórroga que se ha dado y ya se está negociando esa siguiente prórroga para los próximos meses, para que se puedan ver beneficiadas de esos ERTE todas esas personas que todavía no se han podido incorporar, que directa o indirectamente pues son las que están vinculadas al turismo, al comercio o a todas aquellas actividades económicas que están alrededor de la industria turística. Nosotros en Canarias tenemos el compromiso del Gobierno de España de que mientras no se recupere la actividad mayoritaria en Canarias, que es el turismo,
pues los ERTE se van a seguir prorrogando. Es una garantía que tenemos en las islas, que de alguna manera, pues desde luego que tranquiliza y mucho de cara a esa próxima y futura negociación que se está llevando a cabo ya en estos momentos para la prórroga a partir del 31 de enero. Pero es una situación muy compleja, ¿no? Pues digo compleja porque no depende de nosotros, no depende de que se bajen los niveles de contagio en Canarias, sino depende de cómo evolucionan aquellos países emisores de turismo. Exacto. Porque es lo complejo de este tema, porque no es que hemos bajado los ratios de contagio en Canarias, podemos abrir nuestros hoteles, pero claro, si no vienen los turistas porque han subido, aumentado los contagios o han tomado medidas en esos gobiernos de esos países, pues muy difícil va que engranar este puzzle. Exacto. El gobierno de Canarias ha hecho un esfuerzo desde el minuto 1 y ha puesto en marcha conjuntamente con la patronal y con los sindicatos para articular medidas de apoyo al sector turístico y para intentar de alguna manera reanudar y reactivar la economía directamente del turismo. Se hablaba de que se hicieran PCRs en origen y en destino, se hablaba de los test de antígenos, se han articulado negociaciones con los turoperadores directamente para intentar recuperar ese turismo y que Canarias se entendiera. Se ha hecho incluso promociones turísticas, campañas de promoción turística para que se conozca y se entienda Canarias como un destino seguro, un destino que te ofrezca garantías como turista a la hora de venir tú a una comunidad autónoma en la que teníamos, y no podemos olvidar y obviar, que tenemos las mejores tasas en cuanto a la crisis sanitaria, donde hay menos contagios, donde la situación sanitaria ha estado siempre mejor que en el resto del país, ha sido en Canarias, a pesar de que fue aquí donde se dio el primer caso, donde empezó el primer caso de COVID, que fue precisamente en La Gomera, en la isla de La Gomera. Un ciudadano alemán. Exacto, pues a pesar de que fue aquí donde empezó, sin embargo, durante toda la gestión de la pandemia, hemos tenido en Canarias la suerte, por decirlo de alguna manera, que tenemos menos contagios que el resto del país, incluso que el resto de Europa. Y eso debería, y ha sido hasta ahora, un referente y ha sido un plus y una garantía para que el turismo entendiera a Canarias como un destino seguro. Sin embargo, lamentablemente, como tú bien acabas de comentar, todas las medidas que se han puesto en marcha por parte del Gobierno de Canarias pues han caído de alguna manera en papel mojado, porque al final la situación de la pandemia en esos países de origen, Reino Unido, Alemania, todos esos países. Y nos hemos llevado a la sorpresa. Emisores, exacto, son los países de los que recibimos el turismo, pues han estado confinados. Esta segunda ola ha sido muy dura y sigue siendo muy dura en esos países, tienen cierres perimetrales y al final pues el hecho de que en esos países pues la situación esté tan mal, pues no ha servido prácticamente de nada que en Canarias la situación no esté tan desfavorable como si lo está en la de esos países. De todas formas, sigo considerando que la mejor garantía para Canarias es que mantengamos unos contagios por debajo de los parámetros que se pueden tener para considerar un turismo seguro, una economía recuperada. Creo que el mejor aval que podemos tener, la mejor garantía que podemos ofrecer ahora mismo a nuestros visitantes, también para los residentes, lógicamente, pero como estamos hablando de la situación económica, para los visitantes la mejor carta de presentación que podemos tener en estos momentos es que seamos, exacto, que Canarias sea una zona segura. Está claro que no existe el riesgo cero, porque desgraciadamente en medio de una pandemia eso no existe. Pero tenemos que poner un poquito más de un granito más de arena. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso es tan importante que no bajemos la guardia, que es verdad que ahora mismo la vacunación nos aporta una seguridad y nos da una garantía y nos devuelve una esperanza que no teníamos en los meses del año 2020. Que haya llegado esa vacuna antes de que termine el año es una garantía total y absoluta,
pero no podemos bajar la guardia. Efectivamente, porque es que esta vacuna no es la capa de Superman. Y que no va a ser de forma inmediata cuando se aplique. Canarias además tiene más del 30% ya de aplicación de esta vacuna en las residencias y en los sanitarios y desde luego vamos aplicándola en la medida de las posibilidades lo más rápido posible, pero llevará tiempo. Pero es que el mensaje hay que mandarlo y hay que seguir responsable. Aunque tengamos la vacunación, tenemos que seguir siendo más responsables, porque los pongan las 2 dosis, vale, pero nos podemos contagiar. El efecto del contagio será mínimo, por supuesto, pero eso no quita que nuestro contagio perjudica a cualquier persona que tenga patología o por cualquier persona con debilidad. Sí. Es que ahí, por mucho, la vacuna, bien, nos vacunamos, nos vamos a proteger, pero también tenemos que ser solidarios con los demás y decir que ya yo tengo mi vacuna, yo me puedo proteger, pero no estoy exento de contagiarme y contagiar a los demás. Y ahí es donde pasa esa responsabilidad que tenemos que tener entre todos y todas. Y al margen de efectivamente de que tenemos que ser conscientes de que podemos contagiarnos y, aunque no enfermemos, podemos seguir contagiando a las personas que tenemos alrededor. Además, es que va a haber un tiempo, hay un plazo para la aplicación de esa vacuna de muchos meses. Y en esos meses no podemos bajar la guardia, no podemos relajar las medidas. Tenemos que seguir exhaustivamente las recomendaciones sanitarias, porque estamos viendo además, desgraciadamente, que el mayor número de casos que están saliendo ahora mismo de contagios son precisamente en los hogares, en la familia, en las amistades, en el ámbito del ocio y en el ámbito de la familia. En los trabajos se respetan las normas, en la calle se respetan las normas, pero luego llegamos a casa y nos relajamos quizá demasiado. Y no podemos bajar la guardia porque el contagio tenemos que tenerlo claro. Este COVID no sabe de... ni libra por vacaciones, ni tiene espíritu navideño, ni baja la guardia los fines de semana. Tenemos que seguir manteniendo las mismas recomendaciones que cumplimos en los trabajos, que cumplimos en la calle, también en los hogares y también en las casas, que cuando estamos con familiares o cuando estamos con amigos. Es que yo lo que no entiendo es que en el estado de alarma, en quedarnos en nuestras casas, esos mensajes de las 7 en Canarias, a las 8 en la península, de salir a los balcones a aplaudir a nuestros sanitarios. Muy bien, el ánimo, gracias por estar ahí, pero mire qué mal, algunos y algunas, gracias a Dios, es una minoría, pero esa minoría están haciéndolo fatal o mal, porque no cumpliendo, yéndose a esas macro fiestas y parece ser que se le va a acabar el mundo, a ciertas personas se le va a terminar la vida, desgraciadamente, por los contagios de esa irresponsabilidad de estas personas, entre otras. Exacto. Eso sí puede ser. Esa irresponsabilidad se paga muy cara y desgraciadamente probablemente la paguen la gente que te rodea. A lo mejor esas personas que están de fiesta pues no son los que más sufren las consecuencias. Somos mayorcitos. Afortunadamente, en cualquier caso, la sociedad canaria ha sido bastante civilizada y ha sido bastante responsable en toda la evolución de esta pandemia en cuanto a respetar las recomendaciones sanitarias, porque si no, no podríamos estar hablando de que en Canarias los contagios son menos que los que hay en otros territorios. O sea, está claro que el logro y el mérito de esa situación sanitaria en Canarias es total y absolutamente de la sociedad canaria, del civismo y la responsabilidad que ha demostrado. Pero, lógicamente, desgraciadamente, esos casos aislados de macrofiestas o de personas negacionistas, que todavía hay gente que dice que tampoco es para tanto, que el COVID tampoco es tan grave como no están diciendo, o que no existe y que esto es un negocio de las farmacéuticas, pues hombre, yo creo que esos mensajes de luego están totalmente fuera de lugar. Es una falta de respeto para todas esas personas que han perdido la vida, para todas las personas que han perdido sus puestos de trabajo, para toda la gente que lo está pasando francamente mal por la situación económica a la que se está viendo obligada a soportar. Y yo creo que el negacionismo aquí no tiene cabida y debe tener todo el rechazo de una sociedad canaria
que es responsable y que está a la altura de las circunstancias que está sufriendo en estos momentos. Doña Pino, ¿se ha aprobado el presupuesto para el 2021? Efectivamente, no tenemos... Es complejo, no, este presupuesto es un poco más complejo, ¿no? Porque con esta pandemia no sabemos cómo va a evolucionar, no sabemos dónde pueden estar los picos. Diseñar un presupuesto para el 2021 para todas las administraciones es muy complejo por la incertidumbre que despierta o transmite. Exacto, y ya no solo por la incertidumbre que tenemos con la situación que cambia además de un día para otro, y lo hemos visto y lo seguiremos viendo probablemente en los próximos meses. Ya no es solo una cuestión de incertidumbre, sino es una cuestión de bajada importante de ingresos que va a tener la comunidad autónoma. Por eso todavía tiene más validez, más importancia y tiene más mérito el que el Gobierno de Canarias haya aprobado ese presupuesto para el próximo año, que además se aprobó en el último pleno del Parlamento a finales de diciembre, un presupuesto que a pesar de todo lo que podía parecer, por la merma de ingresos, por la incertidumbre a la que se enfrenta, es un presupuesto que crece en un 5%, es un presupuesto que va a ascender a más de 8.000 millones de euros, que destina más del 75% para políticas sociales, un incremento de 160 millones de euros para sanidad, un incremento de 100 millones de euros para educación, también incremento para vivienda, para políticas sociales, como decía, en general es como hablábamos al principio de la entrevista, es un presupuesto que pone en el centro de la gestión política a las personas, para intentar articular medidas tanto para las personas que peor lo están pasando, como para ayuda a las empresas, que ya ahora el Gobierno de Canarias está preparando un paquete de medidas para ayudar a las empresas y a los autónomos, y en definitiva pues intentar desde lo público, porque es quien tiene que estar ahora mismo articulando las medidas y de alguna manera creando ese soporte y ese sostén para toda la ciudadanía y todas las empresas en Canarias, pues desde lo público apostar y ayudar para que las personas pues puedan salir de esta situación sin quedarse en la cuneta. Y repito, como ya pasó desgraciadamente en el 2008. Además también se aprobó a finales de diciembre el presupuesto de España, del Gobierno de España, y destina también para Canarias más de 7.000 millones de euros para Canarias, que es la mayor partida de la historia de Canarias en cuanto al presupuesto general del Estado. Por lo tanto, son otros recursos que también van a incorporarse y que también tienen un aumento de más del 70% para educación, para sanidad y para paliar la crisis sanitaria del COVID-19, que es ahora mismo la prioridad. Y también teníamos esta semana la buena noticia de que dentro del reparto que se va a hacer desde los fondos europeos, Canarias va a recibir 630 millones de euros también para ese escudo social que tenemos que poner en marcha. Por lo tanto, 8.000 millones de euros de presupuesto de la comunidad autónoma, 7.000 millones de euros que vamos a recibir del presupuesto general del Estado, más esos 630 millones de euros que vienen de los fondos europeos para la gestión de las consecuencias de la crisis sanitaria. Yo creo que podemos decir que, por lo menos en inversión pública, se va a ver una recuperación y se van a poner en marcha paquetes de medidas para apoyar a la ciudadanía, porque yo creo que es donde tenemos que estar en estos momentos. Esto es lo que se demanda y se pide, la inversión pública para poder reactivar la economía. Por supuesto, es que ahora mismo cuando las empresas no tienen recursos, cuando no tienen forma de llegar a final de mes, cuando no tienen manera de pagarle las nóminas a los trabajadores, de alguna manera las administraciones públicas tienen el deber de ayudar, de tejer ese soporte, por un lado, intentando ayudarles con las nóminas. El hecho de que estén en marcha los ERTE, pues ya es una garantía de que esas
esas personas, esos trabajadores y trabajadoras, van a tener un salario garantizado. El hecho de que se reduzcan las cuotas de autónomos, el hecho de que se pongan ayudas para intentar llegar a final de mes, o sea, hay que articular, es obligatorio, en una situación como la que tenemos, tan dramática en estos momentos, que repito, no es una situación solo de Canarias, es una situación que afecta a todo el Estado y afecta a prácticamente todo el mundo. Por lo tanto, nuestra economía está totalmente resentida y está sufriendo graves consecuencias, y la administración pública tiene que estar a la altura, debe estar apoyando a la ciudadanía. Porque entre todos tenemos que salir de esta situación. Está claro, es la mejor manera, pero siempre teniendo claro lo que y vuelvo a repetirlo, que la recuperación económica y la recuperación social vienen de la mano de la recuperación sanitaria. Y estamos viendo ahora, desgraciadamente, el ejemplo, cuando parecía que había una remontada, parecía que ya íbamos a recuperar el turismo en nuestras islas para que tuviéramos una temporada de invierno con una solvencia económica que garantice esos puestos de trabajo que dependen directa e indirectamente del turismo. Esa segunda ola que está sufriendo España y especialmente Europa, pues nos ha vuelto a llevar a la casilla de salida. Al final, todos los esfuerzos que hicimos para recuperar nuestra actividad económica, la COVID-19 nos ha devuelto a la casilla de salida, porque estamos total y absolutamente en manos de esa crisis sanitaria. Por lo tanto, es una situación muy complicada, pero debemos intentar mantener la calma, respetar las recomendaciones sanitarias y bueno, pues yo creo que de alguna manera mantener la esperanza, porque yo creo que si no, pues no sé cómo podríamos tirar para adelante en el día a día, ¿no? Lo que ha sido, la verdad, y para quitarnos el sombrero, cómo se ha gestionado a través de educación los diferentes centros educativos en Canarias, y cómo desde los propios centros el alumnado, los padres, madres, han sabido yo creo que debería ser el calco que tendríamos que hacer, la copia que tendríamos que dotar, porque lo han llevado, la verdad que para quitarnos el sombrero y felicitar ese compromiso y ese trabajo y esa labor que se ha llevado a cabo en este discurso, que creaba mucha incertidumbre de cómo se iba a gestionar. Exactamente, de verdad que totalmente de acuerdo ¿Matrícula contigo. o no? Totalmente de acuerdo, además lo he dicho, lo he manifestado en varias ocasiones en el Parlamento. La verdad es que la gestión que se ha hecho con la vuelta al cole, a pesar de toda la polémica que hubo durante los meses de verano, que las familias estaban con muchos temores, que se entienden además, yo creo que es comprensible que con toda la situación de que además estábamos en pleno mes de agosto, con la situación desbordada, especialmente aquí en Las Palmas de Gran Canaria, pues estábamos viendo un repunte de la crisis sanitaria que asustaba, y mucho además. Entonces, en medio de esa segunda ola que llegó aquí en agosto, teníamos la vuelta al cole. Teníamos claro desde el principio que los niños y las niñas tenían que volver a las aulas, porque tienen el derecho a la educación y debemos garantizar ese derecho a la educación. Esos menores llevaban muchos meses en sus casas recibiendo una educación telemática, pero en Canarias tenemos una brecha digital que impedía que esa educación fuera todo lo favorable que debía ser. Por lo tanto, debíamos de alguna manera intentar garantizar ese derecho a la educación, pero desde luego teníamos que hacerlo de forma segura. Tenemos que hacerlo con todas las garantías para que esos centros no se convirtieran en un foco de contagio cuando estábamos viviendo una segunda ola dura de la COVID-19. Todas las medidas que se tomaron en nuestros centros educativos, que hay que decir y hay que reconocer el gran trabajo, la gran labor de nuestros centros educativos, de los equipos docentes, de los equipos directivos y en general de toda la comunidad educativa en Canarias, han conseguido
que la incidencia del COVID-19 en nuestros centros educativos sea mínima. Son muy pocos los casos de contagios, tanto de profesorado como de alumnado. Son muy pocos los centros que han tenido que cerrar algún aula, algún grupo burbuja, como se habían establecido en esos protocolos que ellos establecieron. Han sido muy pocos los casos que han tenido que cerrar. La incidencia en nuestra vuelta al cole, en nuestro sistema educativo de este curso ha sido mínima, y yo creo que ese éxito es total y absolutamente de toda la comunidad educativa, y especialmente también de los equipos docentes y de los equipos directivos de los centros, que han hecho un esfuerzo magnífico para que esa vuelta al cole estuviera garantizada de forma segura. Yo creo que de verdad que ese es el ejemplo, y esa es a la sociedad canaria a la que me refería antes en la anterior pregunta. Efectivamente, tenemos una sociedad canaria cívica, responsable y que respeta las normas, y los menores en Canarias pues nos han dado una lección. En vez de dársela a nosotros a ellos, han sido ellos. Yo creo que siempre la mayor inversión que se puede hacer en educación, porque esa inversión en educación nos transmite, fíjate, por lo menos, quien nos ha dado el ejemplo, pues, quien nos llama la atención, son nuestros menores. Totalmente. Habrá algún campezo negro, como cualquier potaje, así de claro, pero la inmensa mayoría, oye, ponte el cinto cuando vamos conduciendo, el cinto, oye, que esto, lo otro. Pues ahora nos marcan las directrices. Sí. Yo creo que gracias a esa labor en los centros educativos se ha transmitido a los hogares, y se han tomado esas medidas incluso en los propios hogares, ¿no? Acaba de llegar, mira, que te tienes que lavar las manos. Eso se lo aseguro que algún padre o madre ha recibido ese mensaje de su hijo o su hija. Sí, ya ellos lógicamente todo lo que aprenden en el colegio luego lo llevan a los hogares, lo llevan a las casas y lo imponen, porque al final... Y pues, te lo recuerda. Sí. La mascarilla. ¿A dónde va? Pues mira, tienes que llevar mascarilla. Sí, pero yo creo que sí, que nos han dado una lección fantástica de cómo hay que hacer las cosas, de cómo se debe llevar el día a día, y gracias a eso, pues la incidencia, como te decía, ha sido mínima, y podemos decir que nuestro sistema educativo y nuestro curso se ha reanudado con normalidad. Nuestro alumnado ha podido recibir esas clases con normalidad. Hubo desde el principio también un refuerzo de profesorado para que los cursos fueran con números más reducidos, con ratios más reducidas, para poder separar y tomar las medidas de precauciones de separaciones dentro de las aulas. Hay clases que se están dando en turnos de tarde, precisamente para evitar aglomeraciones. En cualquier caso... ¿Hay clases por la tarde, turno de tarde? Sí, sobre todo en bachillerato y en los cursos más altos de secundaria ha tenido que doblarse turnos para evitar las clases masificadas y las aglomeraciones en los centros donde hay mucho alumnado, para intentar que vayan de forma escalonada y evitar aglomeraciones. Se ha tenido que hacer cursos de tarde, cursos de mañana. También en algunos casos son semipresenciales, algunas clases las tienen telemáticas, otras las tienen presenciales, y se han articulado medidas, estrategias para que de alguna manera pues no fueran grupos muy grandes, para que los grupos burbujas no se relacionaran con otros grupos, sino entre ellos. Y bueno, yo creo que se ha hecho un fantástico plan o protocolo de actuaciones para el COVID en los colegios, en los centros educativos de Canarias, y la prueba es el magnífico resultado que hemos tenido, por lo menos hasta el momento. Y también en este caso hemos hablado de esta crisis migratoria que estamos viviendo, porque siguen llegando cayucos y pateras. Sí, lamentablemente también estamos sufriendo. Parece que se han volcado todas las situaciones al mismo tiempo, y también estamos sufriendo en Canarias desde el año 2020. Empezó casi en el 2019, pero bueno, el mayor repunte fue en el 2020, con un incremento de llegadas de inmigrantes irregulares a las costas
de Canarias, porque al final llegan en general a todas las islas, ya llegan tanto al Hierro como a La Gomera, como a las más orientales o como en Gran Canaria, y de alguna manera pues ese incremento pues en medio de una pandemia hace todavía toda la gestión de esa crisis migratoria más difícil y más compleja. Si ya es difícil tener que acoger a más de 20.000 personas que llegaron en el año 2020 a Canarias, si ya es difícil ese acogimiento para que puedan tener unas condiciones dignas y atenderles de alguna manera en las condiciones adecuadas, en medio de una pandemia la situación, la dificultad se multiplica por 10, se multiplica en cuanto al protocolo que hay que aplicar a la llegada, en cuanto a los test que tienes que realizarles, en cuanto a cómo agrupas a esas personas, porque al final las tienes que mantener aisladas y era muy complicado cuando las llegadas eran masivas, poder tener espacios para incluso para separarlos en ese momento hasta que llega la prueba, el resultado de la prueba de la PCR. Es difícil tener espacios para luego atenderlos hasta que se resuelve la situación. No podemos olvidar que muchos de ellos son menores. Ahora mismo en Canarias, que es realmente la competencia que es autonómica, es la de atender a los menores. Ahora mismo en Canarias tenemos más de 2.000 menores. Hemos pasado de menos de 600 en poco tiempo a más de 2.000 menores que son los que atiende directamente el gobierno de Canarias. El resto es competencia del Estado, como bien se ha dicho en varias ocasiones, aunque también es verdad que Canarias, incluso muchos ayuntamientos, pues ceden espacios, ceden instalaciones para ese acogimiento, para de alguna manera pues darles una atención digna como se merecen, ¿no? No podemos olvidar que son personas que salen de sus territorios buscando una vida mejor que la que tienen allí y de alguna manera pues buscando una oportunidad de vivir. La mayoría son jóvenes, son muy jóvenes y la verdad es que se te arranca el alma cuando los ves intentando llegar aquí pensando que van a encontrar una oportunidad mejor que la que han dejado en sus países de origen, y luego pues al final pues no les puedes atender en las condiciones que te gustaría por falta de espacio, por falta de instalaciones, por la situación de la pandemia, y al final pues de verdad que desde el Partido Socialista en Canarias hemos pedido al gobierno central que se acondicionen más espacios para poder tener una acogida digna. Nos gustaría, se están poniendo en marcha, pero nos gustaría de verdad que fuera más rápido esos trámites, porque al final la burocracia en cuanto a las situaciones de esos centros, en cuanto a adaptarlos para que pueda acoger a estas personas, pues al final la situación es más lenta de lo que uno desearía y al final pues hemos vivido desgraciadamente escenas muy duras como las que teníamos en el muelle de Arguineguín, que de verdad que era muy lamentable la situación en la que estaban estas personas, que por suerte ya se ha quitado ese muelle como punto de llegada y de acogida en los primeros días para las PCR, y ahora se derivan a otras instalaciones y a hoteles que también están ahora mismo ocupándose. Somos conscientes de que los hoteles no son los lugares idóneos tampoco para esta acogida, pero creo que de alguna manera, hasta que tengamos instalaciones adecuadas, adaptadas para garantizarles esa acogida digna, de alguna manera pues prefiero que estén en los hoteles que estén en el muelle de Arguineguín. Pero y yo creo que quien se ha hecho el agosto son las mafias inmigratorias, mafias que juegan con esas vidas humanas, Sí. Que eso yo creo que habría que hacer un análisis profundo, y de ahí tendría que partir no solo el gobierno de España, sino Europa, porque hay que acabar con estas mafias que transitan con esas vidas humanas que al llegar y muchos han quedado en el camino. Sí, desgraciadamente hemos visto escenas en y eso no lo podemos valorar, los que se han quedado en el camino. Y escenas incluso de madres de familia que no tenían conocimiento de que sus hijos habían salido de su país para venir a Canarias en esas condiciones,
sin saber dónde estaban, sin saber si habían sobrevivido, sin saber en qué situación se encontraban. Son escenas dramáticas que hemos podido conocer en los últimos meses y que de verdad que son muy duras. Es un ejemplo de qué mueve a alguien a salir de un país de origen, dejar familia, incluso a veces algunas madres, incluso que vienen con sus hijos, arriesgando su vida y también la de sus hijos. O sea, mucha debe ser la desesperación de esa madre para meterse en un cayuco, en una patera, en esas condiciones, para intentar salir del lugar en el que viven, para intentar buscar una vida mejor para ella y para su hijo. Mucha tiene que ser la desesperación para que una madre haga eso, ¿no? Es una prueba de que si vienen intentando buscar una vida mejor, una vida digna, y de alguna manera tenemos el deber de intentar ayudarles, intentar garantizarles una acogida digna en la parte que nos corresponde, porque lógicamente la situación de la migración hay que actuar desde luego en los países de origen para intentar evitar que salgan tanto con ayudas económicas a esos países como con más controles, como tú bien acabas de comentar, para evitar esas mafias y más controles de seguridad, para evitar que se enriquezcan esas mafias a costa de estas personas, humanas. Exacto, de estas personas vulnerables. Hay que actuar en origen, hay que actuar lógicamente también durante el trayecto para evitar esos hundimientos y pérdidas de vidas humanas que desgraciadamente también hemos conocido en estos meses. También hay que atenderles a la llegada y como te decía, todo eso se complica mucho más cuando esa gestión hay que hacerla en medio de una pandemia. Efectivamente. Y al final, pues, todo es más difícil. Doña Pino González, ha sido un placer tener en esta casa. Gracias por acercarse en esta primera, entrevista de este año 2021. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un placer. Pues cerramos esta entrevista con la diputada regional del Partido Socialista Obrero Español, doña Pino González Vega, en este inicio de este año 2020, decía temporada, pero no era la temporada la comenzamos en el 2020, digo, este inicio de entrevista de este año 2021. Señores, que tenemos a la vuelta de la esquina, Su Majestad los Reyes Magos, que sean muy generosos y que se le cumplan todos sus deseos y sobre todo que le traigan mucha salud. Cuídense, pues cuidándose ustedes, los cuidamos también los demás. Gracias por estar ahí y ahora le dejamos con la programación de Canal 4 TV.